Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, un tema del que todo el mundo debería buscar información y estar preparado, porque es algo inevitable, algo de lo que nadie se puede librar y con lo que hay que aprender a convivir: la muerte. Es un tema del que nos han hablado poco, en ciertos momentos porque no les interesaba que supiéramos sobre él, y también, por otro lado, había mucha gente que no estaba preparada para entenderlo. Pero yo creo que está llegando el momento de arrojar un poco de luz sobre este tema. La cuestión es que el temor a la muerte implica el vivir con miedo, y para tener una vida plena es necesario perder ese miedo. Y yo os voy a decir un secreto: la muerte no existe, así que no hay nada que temer. Pero para llegar a esta conclusión no creo que os sirva de nada que os diga yo que la muerte no existe. Necesitaréis más información. Y os voy a dar una serie de pistas. Por un lado, si queréis estudiar, podéis estudiar la gran cantidad de libros que hay en referencia a las experiencias cercanas a la muerte, con miles de casos reportados de gente que abandona su cuerpo porque muere, y después, por el motivo que sea, porque aún no es su turno, vuelve al cuerpo y cuenta lo que vive en ese trance. Hay montones de casos y todos cuentan cosas similares de cómo sucede. En casi el 90 y pico % de los casos son experiencias positivas. Hay algunas que no, pero eso estudiaremos más adelante a qué se debe. Después, ¿qué tenemos? Además de las experiencias cercanas a la muerte, mediante hipnosis, hay más personas que han estudiado este tema, pero por ejemplo recomiendo los libros de Dolores Cannon, que mediante la técnica de la hipnosis y de la regresión a otras vidas, con centenares de personas ha conseguido curar dolencias que se debidan a traumas de vidas pasadas, que acarreaban por eso enfermedades en esta vida. Y la gente, cuando está sometida a esa hipnosis, todos cuentan lo mismo: cómo es ese periodo, esos momentos de abandono del cuerpo, esos momentos de preparación para la nueva vida, y pueden regresar a muchas vidas en el tiempo atrás. Además, contamos con otra prueba de que la muerte no existe: el tema del espiritismo. El tema del espiritismo hoy en día está muy denostado, pero hace muchos años mucha gente lo practicaba, y no lo practicaba precisamente cualquiera. Lo practicaba gente que quería entender pues lo que hoy los que estáis escuchando este vídeo queremos entender. Y entonces, por ejemplo, son muy interesantes los libros de Allan Kardec. Él explica también todo este tema y coincide con las situaciones que se cuentan en las experiencias cercanas a la muerte y con lo que nos cuentan las personas que mediante hipnosis regresiva, cómo son esas etapas entre vidas. O sea, lo que le cuentan los espíritus a la gente que practicaba el espiritismo coincide con lo otro. Y eso es lo que nos hace pensar que tiene que haber relación, que hay algo más. Además de eso, tenemos el libro tibetano de los muertos y otros tantos libros antiguos que nos hablan de estos temas. Tenemos también las personas, que hay un montón de personas que cuentan con el don de ver a los desencarnados. Esas personas también escriben libros y podéis buscarlos. También coinciden en la mayoría de las cosas con las tres situaciones anteriores. Y por otro lado, tenemos una reflexión curiosa. Si venimos de la nada y hacia la nada vamos, ¿de dónde proceden esos dones naturales que tiene alguna gente? Esos talentos precoces, esas personas predispuestas hacia el bien o hacia el mal, sin importar de dónde vengan, en dónde estén y sin tener que ver con la educación. ¿De dónde vienen? Más que en lo que se arrastra y lo que se ha aprendido en otras vidas. Sí que hay mucha información, para el que quiere informarse, por supuesto, pero contribuyen en gran medida las costumbres, las tradiciones, a crear una especie de tristeza por la pérdida de la vida corporal. Alimentan más el miedo que la esperanza por una vida futura. Apenas roza el pensamiento la idea de una vida más dichosa cuando se trasciende este plano. Eso es lo que debemos cambiar, porque el momento de la muerte es fundamental afrontarlo con valor, con conocimiento, con calma y con serenidad. Pues muy bien.
En el próximo episodio os vamos a hablar más sobre este tema y vamos a estudiar el tema del cielo, del infierno, lo que nos han contado y lo que se aproxima más a la realidad. Vamos a hablar también de las distintas situaciones que se pueden dar cuando trascendamos este mundo y nada más, vamos a seguir compartiendo información. Muchas gracias.